Buenas tardes, mi nombre es Humberto Prado y como alumno del máster de Mecatrónica voy a realizar la presentación de mi proyecto final tras haberlo finalizado. En primer lugar, comenzaremos con una breve visualización del contenido. Empezaremos por la definición de la necesidad a través de la cual se necesitaría llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Hablaremos del estudio previo, de los cálculos y del diseño mecánico. Pasaremos a la parte eléctrica, a la automatización del proceso. También se realizará un control de presencia y la temporización de los elementos transportados. Se hablará de cómo se ha robotizado el sistema, así como de las comunicaciones industriales que se han establecido en la planta. Por último, se llevará a cabo un análisis económico. Como situación de partida, el sistema se realizaría idealmente para una planta de producción de piezas para automoción. Esto genera una gran, digamos, esto genera, digamos, la necesidad de la alta precisión y rapidez. Se emplean dos tipos de embalajes de tamaños diferentes, lo cual es una dificultad añadida. Tenemos un bajo nivel de automatización y por el momento se emplea un gran número de operarios, lo cual genera un alto número de errores y retrasos en los procesos. Entonces, teniendo esta serie de errores presentes en la realidad, lo que se pretende es, a través de este sistema creado, reducir los tiempos de proceso y los costes adicionales, aumentando los rendimientos y la rentabilidad, crear un proceso estándar, así como robusto y que pueda ser lo más autosuficiente posible a través de la automatización para reducir errores y generar un sistema de garantías, reducir el personal que no genere o que no se dedique a generar tareas de valor añadido y eliminar accidentes o posibles accidentes y sobrecarga de los operarios. También gracias a este sistema se llega a tener un mayor seguimiento, un mayor flujo de información, pues tendremos sistemas de sensores, comunicaciones, más pantallas, digamos, todo estará mucho más informatizado. Empezamos con la definición de la solución. Lo que se genera en primer lugar es una estructura totalmente adaptada al proceso realizado. Como podemos ver, esta sería una vista en planta de la, digamos, distribución de cintas que sustituirían a la situación actual para resolver todos los errores. Llegaría el mismo flujo de cajas formados por las cajas de uno y otro tamaño que ahora mismo se tienen, pero las de un tamaño irían por un lado, las del otro por el otro. Tendremos unos robots que desplazarían dichas cajas de una cinta a los palets correspondientes y estos se desplazarían al almacén. ¿Qué necesitamos para ello? Un sistema de distribución automático y un sistema de planificación automático. Puntos clave a la hora de comenzar el desarrollo del sistema. ¿Cuántas cintas necesitamos? Concretamente, 6. ¿Cómo se accionarán estas? Pues a través de motores asíncronos de corriente alterna. ¿Cómo se generará el sistema de distribución automático de las cajas? Emplearemos un sistema organizado específicamente a través de fotocélulas láser y finales de carrera. ¿Y cómo se automatizará la paletización? A través de robots paletizadores. Empecemos por el diseño de todas las cintas. Para ello necesitamos realizar un análisis mecánico del sistema. Entonces, sabiendo que en el mundo del transporte industrial existe una innumerable cantidad de cintas, hemos escogido una cinta de rodillos, específica para el transporte de elementos encajonados. Entonces, en primer lugar, identificamos los elementos críticos, que serán aquellos sometidos a esfuerzos de flexión y a esfuerzos de torsión. ¿Cómo elementos sometidos a esfuerzos de torsión? Los críticos, o más críticos, digamos, serían el eje del rodillo, de los numerosos rodillos de los que se componen las cintas, la cubierta de los mismos rodillos, los apoyos de las cintas y sabemos que un elemento sometido a una torsión crítica sería el eje motor, que permitirá la rotación a través del sistema de transmisión de los rodillos empleados en el transporte. Entonces, seguimos con el análisis mecánico.
Sabemos que en este análisis son clave las ecuaciones de la resistencia de materiales y todas sus leyes. Entonces, siguiendo sus indicaciones, establecemos unas condiciones limitantes, sabemos que tenemos que tener en cuenta el material, la distribución de cargas y, sobre todo, la geometría del sistema que se adapte a las cargas y a la operación que se va a realizar. Nosotros emplearemos, con lo que al material se refiere, aceros y plásticos. Tenemos que tomar una serie de decisiones. ¿Qué sección emplearemos? Y, digamos, cuáles son las condiciones de operación, velocidad de las cintas, peso de las cajas, etcétera, para tener en cuenta dichos valores en las ecuaciones de la resistencia de materiales. A través de su solución, como podemos ver a través de los diagramas de esfuerzos y solicitaciones, se llega a una serie de conclusiones. ¿Cuáles son estas? Empleando los materiales que a priori se pensaron, se llega a que son viables. Además, hemos determinado las secciones mínimas y estas secciones mínimas de los elementos nos permitirán o son un factor fundamental a la hora de determinar qué elementos comerciales podremos tomar. Entonces, por ejemplo, se determina que el eje motor debe tener un diámetro mínimo de 3,6 milímetros, se toma o se sobredimensiona este para asegurar su correcto funcionamiento, se toma uno estándar de 9 milímetros. Lo mismo se hace con el eje de giro del rodillo y con la cubierta del mismo. Esta metodología de operación a través de las ecuaciones de resistencia de materiales también nos permite analizar el comportamiento de los elementos de fabricación propia, que serán, digamos, apoyos, elementos, digamos, que no se encuentran en el mundo comercial, pues son específicos para la aplicación. Entonces, gracias a todo esto, podemos tener una primera impresión para dibujar lo que serían las bases de nuestro sistema final, que es el que se aprecia en la imagen. Una vez que partimos de la mecánica, es decir, partimos de la mecánica clásica, lo que vienen siendo las ecuaciones de resistencia y materiales, evolucionamos hasta el diseño CAD partiendo de los parámetros que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en primer lugar, tendremos elementos estándar que tomamos directamente de los fabricantes, como serían los principales componentes de los rodillos, como son los rodamientos de bolas, un sistema de cubiertas para ensamblar las diferentes partes del rodillo al eje de rotación y tenemos un sistema de transmisión de par entre rodillos a través de poleas y correas plásticas. Bien, también evidentemente necesitamos elementos de tornillería para ensamblar gran parte de los elementos. Por otra parte, tendremos elementos estándar modificados, es decir, los compramos por el hecho de ser competitivos, pero a su vez nos aprovechamos de poder realizar pequeñas mejoras en ellos para adaptarlos directamente a nuestros requerimientos. Estos son el eje de giro del motor, el eje de giro de los rodillos y los engranajes rectos que componen el sistema de transmisión empleado, que sería el que se aprecia en la imagen. Entonces, finalmente tenemos elementos fabricados desde cero. Tomamos nuestra idea de la mente, la aplicamos en el papel y se aplica directamente al sistema. Estos serían, por un lado, los apoyos, el sistema para ensamblar el motor a las cintas, un sistema especial para el correcto guiado de las cajas, es decir, para mantenerlas en la misma posición a lo largo de su transporte, y un sistema para ensamblar los elementos del sistema de detección. Como podemos ver, el ensamblaje resultante sería el siguiente. Tenemos un sistema de apoyos, sistema de guiado, cadena de rodillos, grupo motor reductor, sistema de detección y, gracias a todo esto, podemos tener nuestro sistema final, compuesto por 3 cintas de este tipo, con estas características, digamos, una cinta distribuidora con características diferentes y 2 cintas para transportar los palets, evidentemente con otras características que se adapten al elemento que se transporta sobre ellos. Y finalmente, tendremos el sistema correctamente realizado. Bien, llegamos a tener todos los elementos CAD diseñados, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es aprovechar los, digamos, motores de análisis de elementos finitos para ver el comportamiento, digamos, más realista. Entonces, partimos de los elementos CAD, aplicamos las restricciones y esfuerzos que sabemos tendrán que soportar dichos elementos en la operación realizada y extraemos valores importantísimos como son la tensión de von Mises y la deformación de la estructura. Resultados obtenidos. Como podemos ver, se analiza primero
un apoyo, elemento fundamental del sistema, y se ve que la deformación es mínima y, según el código de colores que representa la tensión de von Mises, esta también está en torno a los valores mínimos. Lo mismo se aplica para las cubiertas de los rodillos, elementos sobre el cual directamente se apoyan las cajas, obteniendo resultados satisfactorios, de igual manera que con el eje de giro de los motores, y de acuerdo. Una vez se analiza todo el sistema, centrándonos en la parte mecánica, lo que haremos será avanzar hacia el diseño eléctrico. En este caso, tenemos dos instalaciones diferenciadas, la que controlaría la parte de la distribución de las cajas y la que controlaría la parte de accionamiento de las cintas transportadoras para desplazar los palets. Por ello se realizan dos circuitos de mando y dos circuitos de potencia diferenciados. Bien, estos circuitos se realizarán con una serie de elementos. Por ejemplo, el de distribución tendrá 4 motores, uno para cada cinta. Tendrá sus correspondientes sistemas de protección, al igual que el que se centra en controlar el paletizado. Tendremos el circuito de mando compuesto por contactores, los sensores adecuados, temporizadores, bobinas, etc. Y lo mismo sucederá con el de paletización, pero adaptado a las solamente 2 cintas que utilizaremos. Por ello se controla a través de 2 motores. La alimentación eléctrica es importante, como acabamos de decir, entonces pondremos un ejemplo de la misma. En este caso, este es el sistema empleado para controlar la cinta 1. Se controlará a través del motor 1, se toma energía en la red eléctrica, tendremos un circuito que permite la inversión de giro de la cinta y tendremos las protecciones adecuadas. Circuito de mando con sus protecciones, en este caso específicas, como una seta de emergencia para cortar la alimentación de todo el sistema en caso de fallo catastrófico. Y este circuito de mando se basa en la activación de las bobinas que a su vez activarán los contactos. Estos se activarán a través de los correspondientes sensores y selectores, así como temporizadores. La alimentación eléctrica también es fundamental no solo para elementos alimentados a través de corriente alterna, sino para aquellos alimentados a través de corriente continua. ¿Qué haremos en este caso? Emplear una fuente de alimentación debido a las posibilidades que ésta ofrece, como una salida regulada y la protección del circuito de salida alimentado a corriente continua con respecto al de entrada alimentado a corriente alterna. Bien, lo que se ha realizado es el siguiente circuito, tomando energía de la red eléctrica, transformándola, rectificándola, filtrándola y regulando la continua que nos saldría del rectificador al valor que nosotros queremos, porque sabemos que esta regulación es crítica, pues lo que no queremos es quemar el elemento motor, en este caso alimentado. Bien. Veamos qué nos indicaría el osciloscopio. Se toma la onda amarilla alterna y a través de pasar por los diferentes elementos mencionados se llegaría a una onda continua. Bien, se sabe que es fundamental la automatización del sistema a través de PLCs o autómatas programables. Como sabemos, son fundamentales en toda la industria. Por ello, se ha realizado el siguiente proceso. Se selecciona el PLC perteneciente a la marca Siemens correspondiente. Lo que hace es, se necesita un interface MPI para su conexión, se programa el mismo a través del programa Step 7. En primer lugar, lo que haremos será definir las variables de cada circuito, temporizadores, contactores, entradas y salidas, etc. A partir de ahí, tomamos dichas entradas y salidas para organizarlas en sus bloques de instrucciones a través del lenguaje de programación, tanto WL como COP. Y, finalmente, tendríamos nuestro programa creado. Vale, es muy importante, como he mencionado al principio, seleccionar el autómata Siemens, digamos, que se adapta al sistema. En este caso se selecciona un autómata que sería el S7300, compuesto por su correspondiente fuente de alimentación, módulo CPU, donde estaría el programa, y sistema de entradas y salidas. De acuerdo.
Para que el hardware esté, digamos, enlazado y funcione correctamente, esto se debe realizar también desde el interior del Step 7. Por ello, como podemos ver, lo que se ha hecho será escoger la fuente de alimentación adecuada, la CPU adecuada, un maestro DP que controle la descentralización de los elementos conectados a través de la red Profibus, un sistema de conexión de las entradas digitales, un módulo adicional por si acaso necesitemos conectar más entradas y módulos específicos para las entradas digitales o analógicas. Como todos sabemos, en el transporte industrial es fundamental el control de los tiempos. La velocidad de producción es un factor crítico. Entonces, para controlar los tiempos del paso de las cajas en nuestro sistema, pues a través de él podemos conocer el producto final realizado por unidad de tiempo o elementos correctos con respecto a incorrectos por unidad de tiempo, para detectar bajadas de rendimiento, detección de fallos de máquinas, detección de errores en parametrización, etc. Pues gracias a estos podemos actuar de forma más rápida, tener mayor flujo de información, así como indicadores en todo el proceso, a través de los cuales, con respecto a la economía, sabemos y el tan famoso Lean Manufacturing que se está empleando hoy en día en las empresas modernas, podremos tener un mejor y más verídico valor del OE, así como facilitar el trabajo de mantenimiento de la línea a través de este control de los tiempos. ¿Cómo se gestiona este control de los tiempos? A través de la creación de dos tipos de programas, a través del lenguaje C. Se crean dos, pues puede darse el caso de que tengamos un sistema muy automatizado, entonces pues, tomaremos señales a través del sistema MES o que tengamos que tener un operario que los meta manualmente en el programa. Bien, ¿qué datos se gestionan? Tiempos de paso entre cajas. Resultados que se calculan, la media de los tiempos, valores máximos y mínimos, estos valores con respecto a la media y generamos un sistema de alarmas para saber si qué valores están dentro y fuera de un rango determinado. Entonces, programa de recepción automática. Aquí la recepción es automática, como hemos mencionado. Se calculan los valores mencionados. Programa de recepción de datos manual. En este caso, hemos creado una instrucción que nos indique cuántos valores queremos meter, cuáles son estos, y el programa por sí mismo empieza a calcular medias, valores máximos y mínimos, etc. Contador de elementos transportados. Es indispensable saber cuántos elementos estamos transportando para saber si cumplimos el plan de producción, etc. De acuerdo. Como he comentado, este contador nos permite tener, digamos, un control sobre la logística del sistema, así como saber cuánto producto hemos fabricado, encajonado, almacenado, etc. Para ello, empleamos un contador digital a partir de circuitos integrados. Necesitamos 3 circuitos integrados, que serían contadores de décadas de 4 bits, 3 decodificadores y 3 displays 7 segundos para la visualización. No utilizaremos un pulsador de activación, lógicamente, y 7 resistencias para proteger los displays, así como un generador de pulsos y una conexión a tierra. Visualmente, a través del programa Proteus, lo que se ha creado es esto. Aquí tenemos los contadores correctamente conectados con los decodificadores, resistencias empleadas y la visualización de los displays, conectados correctamente a tierra, sirviéndose del generador de pulsos y activados a través de su pulsador. Llegamos a la parte de la robotización, indispensable en la planificación. Como podemos ver, lo que se ha generado es el sistema representado en la imagen. En primer lugar, se debe de saber cómo instalar ese sistema en la planta. Para ello, se visualiza cómo están situadas las cintas transportadoras, cómo situaremos el manipulador, qué paneles de protección utilizaremos, así como qué herramienta de manipulación se utilizará. Y el controlador, evidentemente fundamental para crear el programa de control. Hardware manipulador, se empleará el IRB 4400M2000, entre los cuales tenemos los siguientes módulos. Teniendo en cuenta la carga máxima y el alcance necesario para el movimiento de las cajas, se selecciona el siguiente, el modelo para desplazar 30 kilos. Software.
Como sabemos, tenemos el controlador con su interfaz adecuada, con su botonera y su joystick y el sistema de entradas y salidas. ¿Qué procedimiento se ejecuta? Primero se definen los bloques de entradas y salidas, mostrados en pantalla. A partir de eso se generan las entradas y salidas y se gestionan estas a través de las instrucciones adecuadas. Instrucciones que básicamente son las mostradas. Se generan dos casos según puedan llegar cajas de un tamaño o de otro y el robot seguirá la secuencia mostrada en la imagen, con punto de reposo, posición de espera, posición de movimiento para coger cajas y desplazamiento hacia la zona adecuada sobre el palet. También se genera un seguimiento del funcionamiento, es decir, un tracking. Tomaremos señales a controlar. Estas se desplazarán a los PLCs, se comunicarán con un PC industrial, de esa manera tenemos la comunicación hombre-máquina y tendremos un alcance total del sistema, pues lo que se hace es conectar incluso el sistema de planta con las oficinas, con lo cual tenemos un seguimiento total desde la materia prima inicial hasta lo que pasa en las oficinas. El esquema de conexiones empleado es el siguiente, todo se conecta a través de Profibus y concretamente empleando el sistema DeviceNet, que permite conectar desde fotocélulas hasta PLCs con PCs industriales. Y excepto la conexión del PC industrial con la oficina, que se realizará a través de una red WAN, todo se realizará a través de Profibus, como he dicho, teniendo en cuenta los tipos de cables que nos ofrecen, los cuales se han escogido en función de las longitudes de los segmentos, llegando al sistema adecuado, como he dicho. Por último, se realiza un análisis económico. Es importantísimo para saber la viabilidad del sistema. En primer lugar, queremos saber si se va a generar o no valor añadido. Condiciones iniciales, gran cantidad de operarios y baja velocidad de producción, como he mencionado. Con lo cual se genera una complicada adaptación de mejoras y accidentes. De acuerdo. Gracias al sistema empleado se reducen los operarios de 10 a 2 y se aumenta la velocidad hasta 288 GHz. Importantísimo conocer si tendríamos una reducción del coste, es decir, para ello primero calculamos el coste de la inversión. Como podemos ver, todos los elementos ascenderían en torno al medio millón de euros. Bien, ¿qué amortización tendremos? Es decir, para esto necesitamos el beneficio generado. Tenemos un beneficio por reducción personal y otro beneficio por incremento de la velocidad de producción. Teniendo en cuenta estos, sencillo, coste entre ahorro y nos da unos 11 meses de amortización, con lo cual se garantiza la viabilidad del proyecto. Gracias por su atención, esto ha sido todo, espero haber cumplido sus expectativas.